Capítulo 22 y versículos 8 y 9, Revelation 22, verses 8 y 9. Es difícil predicar un mensaje después de una despedida, pero vamos a predicar lo que Dios ha puesto en mi mente y en mi corazón esta semana. En Apocalipsis 22 y versículos 8 y 9, vamos a leer estos dos versículos. Cuando lo hayan, se pueden poner de pie. La Biblia dice así, hermanos: yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas, y después que hube oído y visto, me postré para adorar ante los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas, y con los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Oremos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este día, todos los que están aquí. Damos gracias que tenemos en nuestras manos la palabra tuya, Señor, que es más viva y eficaz que cualquier otra cosa. Señor, yo te ruego en esta noche que prepares nuestros corazones y mentes para recibir la palabra que vamos a escuchar en este día. Señor, la enseñanza que para nosotros, ayúdanos a estar atentos y tomar en nuestros corazones, Señor, las verdades de la palabra de Dios. Señor, si hay una persona aquí que todavía no te conoce como su Salvador, ayuda que hoy día sea el día de su salvación. Te rogamos todo esto en nombre de Cristo. Amén. Se pueden sentar los que están de pie. Hermanos, hallamos un acontecimiento aquí en estos versículos un poquito extraño. Juan acaba de escribir la mayoría del libro de Apocalipsis. Ustedes saben, el periodo de la ira de Dios, la tribulación. También habla de el nuevo cielo y la nueva tierra. Y aquí Juan quiere mostrar su agradecimiento al ángel que le mostró esas cosas. Entonces lo que él hace en versículo 8 es que él postra adelante de este ángel para adorarle, dice en versículo 8. Pero el ángel le responde en versículo 9: mire, no lo hagas. O sea, a mí no me tienes que adorar, porque yo soy siervo contigo, yo soy tu consiervo, dice, con tus hermanos los profetas, y con los que guardan las palabras de este libro. Y quiero predicar un mensaje sobre las últimas tres palabras, el mandamiento de este ángel. Dice: adora a Dios. Quiero predicarles un mensaje, hermanos, que se llama la adoración que Dios quiere. La adoración que Dios quiere. Muchas veces es común que nosotros llamemos en nuestros cultos un culto de adoración, ¿verdad? Así llamamos al culto, y es común escucharlo. Pero muchos tienen el pensamiento equivocado de lo que es la adoración a Dios. Para algunos, acabamos de terminar el periodo de adoración con los cantos. Y lo que viene ahora no es adoración. Algunos entienden la adoración como alabanza. Pero vamos a ver, hermanos, lo que está abarcada en esa palabra adoración. Y es importante notar, de Génesis 22:5, la primera mención de adoración, hasta Apocalipsis 22:8, hallamos el tema de adoración a través de toda la Biblia. Hay cientos y cientos de menciones de la palabra adoración, adorar, inclinar, postrar, encorvarse, que son básicamente sinónimos que hablan de la adoración para nuestro Dios. Primeramente, entendemos qué significa la palabra adorar. Es reverenciar con sumo honor o respeto a un ser, considerándolo como cosa divina. Amar con extremo, orar. En este versículo, hermanos, es muy claro el mandamiento: adora a Dios. Vamos a ver, hermanos, las preguntas que surgen de aquí: ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿A quién? Definen qué clase de iglesia va a ser y en qué forma, y por qué existen varias formas de esta palabra adoración. Como dije, algunas personas tienen un pensamiento equivocado de lo que es la adoración, y es porque no todos busquen la palabra de Dios a ver qué es la adoración que Dios quiere. Quiero que vayan a Mateo 4, por favor. Matthew chapter 4, verse 10. Mateo 4, versículo 10. También en sus boletines está este versículo para meditar. Mateo 4, versículo 10.
Jesucristo siendo tentado en este capítulo, ustedes saben la historia. Y cuando el diablo le tienta a Jesucristo a adorar a él mismo, mire cómo Jesucristo le responde, versículo 10. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Primeramente, hermanos, vemos el mandamiento de adorar a Dios solamente. Solamente el cristiano debe de adorar a Dios. No hay ningún otro personaje. Cuando Cristo fue tentado con adorar a Satanás, otra persona fuera del Señor Dios, Él dijo: no, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entienden, hermanos, que solo Dios debe de ser el objeto de nuestra adoración. ¿Entiendes? Él solamente es el objeto de nuestra adoración. Cada vez, hermanos, que los israelitas siguieron tras otros dioses de minúscula, y ellos intentaron hacer imágenes de Jehová Dios, se metieron en problemas. ¿Se recuerdan lo que pasó en Éxodo 32 cuando hicieron ese becerro de fundición? Que luego bajó Moisés y murieron 3,000 personas porque adoraron a Dios en una manera no debida. El mandamiento de adorar a Dios solamente. Miren lo que dice Deuteronomio 4, por favor. Deuteronomio 4, versículo 19. Deuteronomy 4:19. Deuteronomio 4:19. Hallamos aquí podemos decir, un aviso que Dios les da a este pueblo, a Israel, de algo que vemos aún hoy en día. Deuteronomio 4:19 dice: y porque alzando vuestros ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, no seáis incitados y os inclinéis a ellos y les sirváis, que Jehová vuestro Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Hermanos, Dios aquí en sus mandamientos le dice a Israel: cuídense, porque lo que puede pasar es que ustedes van a comenzar a mirar hacia arriba y ver el sol, y ver la luna, y ver las estrellas y todos sus planetas, y van a querer inclinarse a ellos y servirlos a ellos, en fin, adorarlos a ellos. Usted dice: pero yo no adoro al sol, yo no adoro a la luna. Puede ser que no expresamente, pero sepan, hermanos, que un Dios que los egipcios tenían era el Dios del sol, lo llamaban Ra. Entonces sepan que eso es algo que sí existió en los tiempos antiguos, y déjenme decirles, en nuestros tiempos existe también. Usted dice: ¿cómo? Déjenme decirles, hermanos, que cantidad de personas en esta mañana, en vez de venir a la casa de Dios, adorar a Dios, ¿saben a quién están postrándose? Al sol. Dice: ¿cómo es eso? ¿Qué creen que están haciendo en la playa? ¿Qué creen que están haciendo? Postrados así, cuando ni siquiera pasaría por su mente postrarse así en esa posición para Dios. Hermanos, déjenme decirle que esto de hecho pasó. En Jeremías 7:18 dice que ellos adoraron, hicieron tortas a la reina del cielo, hablando del sol, hablando de la luna, hablando del ejército de los cielos. Romanos 1, por favor. Romans chapter 1, verse 25. Romanos 1:25. Ven que el problema del ser humano a veces, hermanos, no es que no apreciamos la creación de Dios. Yo creo que todos nosotros, por lo menos los cristianos y también una gran parte del mundo incrédulo, dicen: pues está bueno, está bien el planeta en que vivimos. Tenemos oxígeno, tenemos recursos, está bien. Pero miren el peligro aquí. Romanos 1:25. Dice: los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, el peligro de hoy en día, y es muy común ver, la gente que ama la creación de Dios, pero no ama al Creador. Hay gente, hermanos, que si usted pisotea un insecto,
se incomodan, se enojan. Si usted mata una vaca para tener carne de res, se enojan diciendo que no debe de ser tales cosas. Aman la creación de Dios. Hay quienes que quieren proteger los árboles y cada animal que está ahí. Aman la creación de Dios. Pero déjenme decirles que es muy poco, de hecho, jamás he visto a una persona que ama la creación con tanto favor que ame también al Creador. No lo he visto. No he visto, hermanos, esos personajes quienes quieren proteger el medio ambiente, pero ni siquiera piensan dos veces en matar a un niño, un bebé, adentro de la barriga. No lo piensan, hermanos. Aman la creación, pero no aman al Creador. Adoran a la creación, pero no adoran al Creador. Miren lo que dice en Salmos 95, por favor. Psalms 95, verse 6. Salmos 95, versículo 6. Por lo menos el cristiano debe de reconocer, apreciamos a Dios por la creación, el mundo hermoso en que vivimos, pero no adoremos a la creación, sino lo que dice aquí Salmos 95, versículo 6, dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Él es nuestro Hacedor, Él es nuestro Creador. Por lo tanto, hermanos, nosotros adoramos a Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, primeramente, tenemos que les quede muy claro el mandamiento de adorar a Dios solamente. Ahora bien, vaya al libro de Mateo 14, Matthew chapter 14, verse 33. Mateo 14, y versículo 33, lo que les quiero mostrar ahora, al parecer, va a contradecir lo que acabo de decir. Yo les dije que debemos de adorar solamente a Dios. Pero hallamos unos ejemplos en los evangelios, en el Nuevo Testamento, donde un personaje aparte de Dios fue adorado. Miren lo que dice Mateo 14, versículo 33. Por no leer toda la historia, ustedes saben cuando Pedro intentó caminar, y de hecho caminó sobre las aguas, luego comenzó a hundirse, Jesucristo lo salvó y caminaron ambos para el barco de regreso. Y el versículo 33 dice: entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Nótese, hermanos, ¿quién está adorando en este versículo? Los otros discípulos, ¿verdad? ¿Y a quién es el objeto de su adoración? ¿A quién adoraron ellos? A Jesucristo. Dice: al Hijo de Dios, Jesucristo. Usted dice: pero eso es malo, ¿no? Porque dice la Biblia que solamente hay que adorar a Dios. Yo supongo que si usted fuese un testigo de Jehová tendría un problema ahí. Porque ellos no creen que Jesucristo fue Dios. Pero por los que entendemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, y de hecho Jesucristo es Dios manifestado en la carne, nótese que no hubo ningún problema con la adoración a Dios. Usted dice: ¿cómo sabes eso? Sigue leyendo. Lee 34, 35, 36. Lee los capítulos que vienen. Y me dicen si hay en donde Jesucristo los reclamó, los reprendió por adorarle. ¿No lo van a ver? O sea, Él aceptó la adoración de los hombres porque Él era Dios en la carne. Quiero que vayan a Mateo 28. Otro ejemplo de esto, Matthew 28. Para que vean que no era solamente en una ocasión donde Jesucristo fue adorado por los hombres. Mateo 28, versículo 9. Dice: he aquí, Jesús les sale al encuentro, diciendo: salve. Y ellos se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. De nuevo, hermanos, después de la resurrección de Jesucristo, después de haber estado muerto 3 días, 3 noches, dice que apareció a sus discípulos y cuando lo vieron lo abrazaron y le adoraron. Y otra vez, lee el resto del capítulo y díganme si ven donde Jesucristo los reclamó por hacerlo.
donde Jesucristo rechazó la adoración de esos discípulos. Es que no lo van a ver. Jesucristo recibió la adoración de los hombres porque Él era Dios en la carne. Ahora bien, vayan a Hechos capítulo 10, por favor. Acts chapter 10. Hechos 10, y versículos 25 y 26. Entonces, entendemos que solamente tenemos que adorar a Dios si es Dios el Padre, si es Dios el Hijo o si es Dios el Espíritu. Pero a ningún otro debemos de adorar. Miren lo que pasa aquí, Hechos 10, 25 y 26. Dice, como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y derribándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Interesante. Tenemos un caso aquí, cuando Simón Pedro, se puede decir el discípulo más famoso, el discípulo más poderoso, siempre mencionado como el primero en la lista de los discípulos, viene este hombre Cornelio, agradecido por la visita de Pedro, y se dobla sus rodillas y comienza a adorar. Ahora bien, ¿cuál fue la reacción de Pedro? ¿Pedro aceptó la adoración de Cornelio? ¿Será que Pedro dijo, qué bien, por fin están reconociendo quién yo soy? No lo que vemos. Ve lo que dice el versículo 26. Levántate, ¿qué haces ahí en el suelo? Porque yo también soy hombre como tú. O sea, a mí no me tienes que adorar. Puede que soy un apóstol, puede que soy un discípulo, puede que yo haya hecho muchos milagros, puede que haya sanado enfermos, pero a mí no me tienes que adorar. El único que merece la adoración es Dios y la bendita Trinidad. Ahora bien, interesante. Y ustedes saben a dónde voy con eso. Pero supuestamente Simón Pedro fue el primer papa de la iglesia, ¿verdad? Nosotros no lo creemos. Pero tenemos unos vecinos alrededor que sí lo creen, ¿verdad? Y sus iglesias son bien grandes y bien rugosas. Ellos creen que Simón Pedro fue el primer papa. Y una de las prácticas de hoy en día, de la iglesia católica, es adorar y venerar al papa. Miren quién pensó el primer papa sobre eso. ¿Creen que Simón Pedro estuviera de acuerdo con adorar al papa? De ningún modo. Si él mismo, supuestamente, el primer papa nunca lo recibió. Entonces, hermanos, lo que les quiero decir, a ningún predicador, ningún evangelista, ningún maestro, ningún obrero de Dios tiene que darle adoración, sino a Dios y sino a la bendita Trinidad. Ahora, ¿por qué adorar a Dios? Vayan a Salmos 138, por favor. Salmos 138. Salmos 138. Verse 2. Vimos el mandamiento de solamente adorar a Dios. Vamos a ver por qué adorar a Dios. Primero vimos por qué es nuestro hacedor. Él nos creó, nos dio la vida. Él es origen de la vida y todo lo que nosotros tenemos. No solamente la vida física, sino la vida eterna. Veamos aquí Salmos 138, versículo 2. Dice, encorvaréme al templo de tu santuario y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has hecho magnífico tu nombre y tu dicho sobre todas las cosas. Encorvaré, eso es adorar, eso es postrar. ¿Y por qué David iba a adorar a Dios? Por su misericordia y su verdad. Hermanos, piensen en el tiempo antes de usted ser un cristiano. Piensen en aquel año o un año antes, unos meses antes de usted ser convertido, de usted de una forma arrepentida, se tiró a los pies de Jesucristo y dijo, Señor, sálvame de mis pecados. Piense que si hubiera muerto 5 minutos antes de su salvación, ¿a dónde habría ido? Infierno. Piense en la misericordia que Dios tuvo de usted y de mí cuando nos rescató del lago de fuego, del rumbo directo a donde íbamos directamente al infierno. Eso sí es misericordia. También David adoraba a Dios por su verdad. Hermanos, Dios es un Dios de verdad. En Él no hay ninguna mentira. Él no es capaz de mentir. Él no es como ningún otro.
Jesucristo nos ama como ningún otro. Jesucristo provee para nosotros como ningún otro. Tercero, aquí vamos a demorar un poquito más de tiempo. Es el último punto, pero aquí vamos a demorar un poquito. Componentes de la adoración. Quizás es lo que estaban esperando ustedes. ¿Cómo yo adoro a Dios? Bueno, Juan capítulo 4, por favor. Juan capítulo 4, John chapter 4. Juan 4, y versículos 23 y 24. John 4, 23 y 24. Ustedes saben esta conversación entre Jesucristo y la mujer samaritana. Y unos versículos muy conocidos dicen: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Sobre todo, hermanos, todo lo que vamos a ver después, tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad, o si no, es por gusto hacerlo. Es de balde rendir adoración a Dios si no es en espíritu y no en verdad. Muchas veces yo había leído este versículo antes y dije, pues, ¿qué es esto de adorar a Dios en espíritu? Y como les he dicho siempre, a veces si no entendemos la frase, pensemos en lo opuesto. ¿Cuál sería el opuesto de adorar a Dios en el espíritu? Exactamente, adorar a Dios en la carne. Ahora me puse a pensar. Si nosotros no debemos de adorar a Dios en una forma carnal, eso no es la adoración que Dios quiere. La adoración que Dios quiere es una adoración espiritual. Ahora bien, ¿cómo es esto? Pensemos en las obras de la carne y pensemos en el fruto del Espíritu. Un gran contraste ahí en Gálatas 5, 19 a 24. Gran contraste ahí. Pero una cosa es cierta. Nosotros, los que somos cristianos, que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, ¿verdad? Sí, por supuesto, esa lucha entre la carne y el Espíritu. Pero al Espíritu le gustan las cosas espirituales. Quizás en este momento su carne está cansada, su carne tiene sueño, su carne tiene hambre. Pero si usted es un salvo en este día, por lo menos su espíritu está gozándose de estar con los hermanos juntos en armonía y de estar escuchando la palabra de Dios y trayendo adoración a Dios. Pero oigan esto, cosas espirituales jamás serán agradables a la mente incrédula. ¿Me oyeron? Jamás las cosas espirituales, como leer la palabra de Dios, como cantar a nuestro Dios, serán agradables a la mente de la persona incrédula. Lo que les quiero decir con eso, adorar a Dios en espíritu es hacer cosas que realmente al mundo no le va a agradar. Muchos, y es un pensamiento muy erróneo, quieren acomodar al mundo a los gustos, quieren acomodar a la iglesia a los deseos del mundo. Su pretexto siendo para ganar al mundo. Jamás fue el pensamiento de Jesucristo y jamás fue el pensamiento de ninguno de los primeros apóstoles. El deseo de ellos era adorar a Dios en espíritu y en verdad, y si el mundo quiere acercarse a Cristo, va a ser por este camino. Pero jamás vamos a comprometer nuestras convicciones, jamás vamos a cambiar nuestros medios para hacer el evangelio más agradable al mundo. Pablo sí decía que yo me hice todas las cosas a todos los hombres para ganar a algunos, 1 Corintios capítulo 9, pero siempre bajo la voluntad de Dios. No es que él iba a ser un borracho para ganar a los borrachos, no es que iba a ser un adúltero para ganar a los adúlteros, hermanos. Él está hablando de las cosas de costumbres y cosas así, no en cuanto a lo que la Biblia expresamente dice. Entonces, usted dice, pues, ¿qué es agradable al mundo? Hermanos, se ha visto, yo lo he visto, ustedes lo han visto, hay iglesias que su culto de adoración es tan agradable al mundo
que el incrédulo puede estar ahí sentado, puede gozarse de lo que está pasando y puede volver semana tras semana tras semana sin hacer decisión de fe. Déjenme decirles, eso no es la adoración que Dios quiere. Usted dice, pues, ¿qué pasa? ¿No quieres que los incrédulos vengan? Que venga a escuchar la palabra de Dios. Pero hay algo malo si ese alma perdida no siente la convicción del Espíritu Santo y puede venir semana tras semana, tras semana, tras semana, tras semana y está cómodo. Hermanos, la iglesia es un lugar donde el cristiano debe de estar cómodo. La iglesia es un lugar donde el cristiano debe decir, qué bueno que estamos cumpliendo los mandamientos de Dios. No debe de ser un lugar, un refugio de perdidos, de incrédulos, de otro modo que estamos haciendo aquí. Por supuesto, ganemos los perdidos, pero jamás cambiemos esto de la adoración para acomodar a los perdidos. Segundo, vemos aquí, hermanos, no solamente debemos de adorar a Dios en espíritu, sino en verdad. Esto es, no una adoración fingida, falsificada, como tenían los fariseos. Vayan a Mateo capítulo 6, por favor. Mateo 6, Matthew chapter 6. Los fariseos eran muy famosos y conocidos por tener una religiosidad, una adoración, pero no según la verdad. Todo el capítulo habla de esto, pero basta con leer versículos 1 a 4. Dice, mira que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para ser estimados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. Hermanos, adoración en verdad es querer decir de su corazón lo que sus labios están expresando. Hay muchos himnos que nosotros cantamos, ¿verdad? Muchos himnos que tienen letras muy profundas y muy serias. Un ejemplo, cantamos este canto a veces, el número 7, todo a Cristo yo me rindo. Piensen en esa frase, todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. ¿Está bonito? Es una buena expresión de adoración a nuestro Dios, ¿verdad? Ahora bien, si sus labios lo expresan muy bonito, pero su corazón dice, yo ni siquiera le rindo la mitad de mi ser. Ni el diezmo de mi ser lo tiene Cristo. ¿Qué es eso? La adoración falsificada. La adoración de mentira. Y Jesucristo lo condenaba. La adoración que él quería era una adoración de verdad y en espíritu. Está bien, hermanos, en Mateo 6 hallamos los fariseos. Ellos daban sus limosnas. Ellos ayunaban 2 veces a la semana. Ellos estaban en los cultos. Ellos oraban, pero no lo hacían de corazón. Jesucristo les decía en otra ocasión, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, en ese caso, es de balde, hermanos, rendir adoración a Dios si su corazón no está en lo que sus labios están expresando. También dice, ahí en ese versículo, Juan 4:24, adorarle según verdad. En Juan 17:17 dice, santifícalos, tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, de aquí vamos a entrar, ¿qué dice la palabra de Dios? Que es la verdad sobre cómo debemos de adorar a Dios. Les voy a dar unas 6 cosas bien rápidas. Esa es una introducción a lo que les di. Aquí está el mensaje. 1 de Samuel 1, por favor. 1 de Samuel 1, 1 Samuel chapter 1. That was just the introduction. I'm going to give you the message, how to worship God. 1 de Samuel capítulo 1,
y versículo 3. La Biblia dice, y subía aquel varón todos los años de su ciudad a adorar y sacrificar a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Si queremos ver lo que es la adoración que Dios quiere, vamos a ver a través de una serie de versículos cosas conectadas a la adoración, o cosas entretejidas, inseparables de la adoración. Vemos en este versículo la adoración y el sacrificio. ¿Se recuerdan? No leímos el versículo por cuestión de tiempo, pero en Génesis 22 hallamos un relato ahí, ¿verdad?, de Abraham, en cual Dios le mandó a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces, en la primera mención de la palabra adorar o adoración, y lo que hallamos ahí es que Abraham tenía que hacer un sacrificio para poder adorar a Dios. Estamos viendo lo mismo aquí con este hombre Elcano. Él tenía que adorar a Dios, pero con un sacrificio. Ahora bien, ¿qué significa la palabra sacrificio? Sacrificio es, hermanos, cuando hay 2 pedazos de bizcocho y hay 3 personas y todos quieren un pedazo de bizcocho, y usted, por ser generoso, dice: está bien, ustedes 2 comen el bizcocho, yo no quiero, pero de veras lo quieres. Sacrificio no es darle a Dios lo que usted no quiere, sino darle a Dios lo que usted realmente quiere y quizás aún lo que usted necesita. Es un sacrificio. Un sacrificio, hermanos, no es, bueno, no tengo nada más que hacer el domingo por la mañana, voy a la iglesia. Eso no es un sacrificio. El sacrificio es, yo tengo muchas cosas que hacer. Yo tengo que hacer la lavandería, tengo que limpiar la casa, tengo que hacer un montón de cosas. Pero puede ser el sacrificio de rendir ese tiempo, este servicio a Dios. Y eso es la verdadera adoración a Dios. Siempre requiere un sacrificio de nuestra parte. Entendemos que no damos cabras y ovejas y cosas así como hicieron en el Antiguo Testamento. Más bien, el sacrificio que nosotros le damos a Dios es un sacrificio vivo. Vayan a Romanos capítulo 12, por favor. Un versículo bien conocido. Romans chapter 12. Verse 1. Romanos 12, versículo 1. Dice la Biblia: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, el sacrificio a Dios, no, les dije, no es darle lo que no queremos. Tampoco es darle lo que es desagradable. Hermanos, en el Antiguo Testamento no podían darle a Dios como sacrificio, presentarle a Dios como sacrificio el cordero mutilado, el cordero que ya había fallecido, el cordero con manchas, el cordero que nació con 3 piernas. Lo que Dios quería, lo que Dios exigía como sacrificio, hermanos, era lo mejor de lo mejor. Y en el Nuevo Testamento vemos el mismo principio. Dice que quiere nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿En qué forma? Santo y agradable a Dios. ¿Eso describe usted en este día? ¿Es su vida un sacrificio santo y agradable a Dios? Si no lo es, hermanos, sepan que es difícil, si no imposible, adorarle a Dios de una forma adecuada, de una forma apropiada, si no está presentando su propio cuerpo en sacrificio vivo a nuestro Dios. Y no estoy hablando de salir por las calles y ser mártir. Está bien si usted en un campo misionero le pasa. Pero si usted busca eso, no es lo que Dios quiere, sino Dios te prefiere vivo a trabajar para Él en sacrificio vivo. Vayan a 2 Reyes, capítulo 17 ahora, 2 Reyes 17, 2 Kings 17. Vamos a ver una segunda forma
de adorar a Dios, primero vimos un sacrificio innecesario. Y en 2 Reyes 17, 26, 2 Kings 17, 36. Dice, mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto, con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Notas, hermanos, lo que estamos hablando. La adoración y el sacrificio, y también un nuevo término ahí. Temer, o el temor a Dios. Es necesario, hermanos, temer a Dios si vamos a adorar a Dios. Usted dice, ¿qué es eso de temer a Dios? Reverencia a Dios. No faltarle respeto a Dios, porque ¿sabe qué? Puede ser letal. ¿Se recuerdan lo que pasó en Éxodo 32? Ya se los conté. Trataron de adorar a Dios de una forma bien mala, con una imagen como les había dicho ya que no. Lo hicieron 3,000 almas, se murieron. También según Samuel 6, se recuerda de Usa, que estaban transportando el arca de Jehová y lo pusieron sobre un carro y no de la forma apropiada. Dios mandó que lo hicieran con unos palos y con 4 levitas. Y ya ustedes saben la historia, se comenzó a temblar el arca y el carro, iba a caer el arca al suelo. Usa intentó salvar el arca, poniendo su mano, extendiendo su mano. El instante que su dedo tocase aquel arca, Dios lo mató. ¿Por qué? Porque la adoración que él quería rendir a Dios no era la forma correcta. Él no temía a Dios. Hermanos, cuando nosotros adoramos a Dios, nunca pensemos que Dios es como cualquiera de nosotros. Cuando nosotros le hablamos a Dios a través de la oración o aún con los cantos, pensemos con quién estamos hablando. Con el Creador del universo, el que tuvo el poder para hacer existir esta tierra de la fuerza de sus palabras. Por lo tanto, tratemos a Dios, hermanos, con el sumo respeto y honor y reverencia que solo Él merece. Vayan a 1 Crónicas 16. 1 Chronicles 16, 29. Una tercera forma de adorar a Dios. Vamos aquí, 1 Crónicas 16, 29. Dice, tributad a Jehová la gloria debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de Él. Postraos delante de Él en la hermosura de su santidad. David aquí alabando a Dios, él dice, si quieren tributar a Jehová la gloria, a su nombre, hay una cosa que deben de hacer. Si quieren postrarse delante de Jehová, está bien. Quieren adorar a Jehová, está bien. Pero una cosa nunca debe de faltar: traer ofrenda y venir delante de Él. Un tercer componente de adorar a Dios es ofrendar a Dios. Hermanos, desde el momento que comenzamos el servicio y aún antes, hasta el último amén, que nos despedimos en la palabra de oración, es adoración a nuestro Dios. Aún el tiempo de recoger la ofrenda. Miren lo que dice aquí. Si quiere adorar a Dios, postrarse delante de Dios, debe traer ofrenda también. Pues, ¿por qué es eso? ¿Será que Dios realmente necesita nuestro dinero? Bueno, Mateo 6, por favor. Matthew chapter 6, verse 21. Mateo 6, 21. Es cierto, hermanos, Dios es dueño de todo. Él no necesita nuestro dinero. Los que necesitan el dinero somos nosotros. ¿Usted dice cómo es eso? Porque si no recogemos ofrenda, no tendríamos aires en el tiempo de calor. Tampoco tendríamos luz para poder ver la escritura. Tampoco tendríamos el equipo de sonido para escuchar bien lo que se está hablando. Tampoco tendríamos edificio en que reunirnos. Entonces los que realmente necesitamos del dinero somos nosotros. Pero mira lo que dice aquí Mateo 6, 21.
Dice, porque donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Jesucristo lo pone bien franco, bien directo, hermanos. Si Jesucristo no tiene tu cartera, tu billete, no tiene tu corazón. Porque donde está tu tesoro, si usted procura ser rico en este mundo, su corazón no está con Dios. Él dijo en los versículos antes, o usted puede servir a Dios o a las riquezas, pero no a los dos. Entonces elige usted. ¿A quién va a ser? Y no es que tenemos que rendir cada centavo que nos entra, todos esos ingresos a la casa de Dios. Algunos lo hacían en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y qué bien que lo podían hacer. Hermanos, pero lo que es importante es que estemos ofrendando algo a Dios. Como dice 2 Corintios 9:7, lo que Dios haya propuesto en nuestros corazones. Pero Dios ama al dador alegre. Entonces es necesario ofrendar a Dios y vamos a adorar a Dios. Vayan a Salmos 66, por favor. Salmos 66. Psalm 66, por. Una cuarta forma de adorar a Dios. La Biblia dice, toda la tierra te adorará y cantarán a tu nombre. Venid y ven las obras de Dios, terrible en hechos son sobre los hijos de los hombres. Paremos ahí un momento. La cuarta forma de adorar a Dios, y lo que la mayoría piensan cuando piensan en adoración, es cantar y alabar el nombre de Jehová. Pero vemos que solamente es un componente de la plena adoración de nuestro Dios. Miren lo que dice: toda la tierra te adorará. ¿En qué forma? Y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Y lo que usted lee en los versículos venideros, por ejemplo, versículo 6, volvió la mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegraremos. Cuando nosotros cantamos a nuestro Dios, hermanos, nosotros jamás debemos de ser los objetos del canto. Nosotros los pecadores, nosotros la creación. El que debe de ser el centro de cada canto, cada himno que nosotros entonamos, debe de ser Dios, y no solamente eso, sino sus obras. Hermanos, muchos de los salmos que tenemos grabados a través de David y Salomón y otros, son expresiones de gratitud por los diferentes atributos de Dios y también por las obras que Jehová ha hecho. Si no me equivoco, Salmos 106, donde David escribe toda la historia de la nación de Israel, cómo proveó para ellos el desierto, cómo abrió el mar rojo y las grandes cosas que Dios hizo con el pueblo de Israel. Entonces, cuando cantamos, hermanos, nunca deben de ser cantos para hacernos sentir bien. Cada canto tiene el propósito de ensalzar, exaltar y levantar en alto, y solamente magnificar y engrandecer el nombre de Dios y el nombre de Cristo por sus obras. Van a Nehemías capítulo 9 ahora. Nehemías capítulo 9. Yo entiendo que estamos a Nehemiah chapter 9, verse 3. Yo entiendo que estamos dando una breve explicación de cada una de estas cosas, y la razón por la cual tenemos que detener nuestros comentarios es porque sería fácil de edificar un mensaje sobre cada uno de estos temas. Entonces hay que detener los comentarios un poquito y dejar que los desarrollemos estos temas más adelante en otro tiempo. Pero en Nehemías 9, versículo 3, desde el versículo 2, dice: y habíase ya apartado la simiente de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron en el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, la cuarta parte confesaron y adoraron a Jehová su Dios. Hayamos dos cosas aquí que van ligadas a la adoración. Hallamos la confesión de pecados
y también la lectura de la palabra de Jehová. Versículo 2 dice que confesaron sus pecados. Yo he visto a muchos, y eso es muy bueno. Muchos de ustedes cuando llegan a esta iglesia, lo primero que hacen, no importa si llegan antes de que comience el servicio, a la hora de vida, o si llegan tarde. Lo que yo he visto, lo que muchos de ustedes hacen, es que se hallan sus asientos y una vez comienzan a orar. No sé qué estarán diciendo, porque, ¿verdad? Están orando en sus mentes, ¿no? Pero me atrevo a pensar y decir que algunos de ustedes están confesando sus pecados o preparando su corazón para el mensaje que vamos a escuchar, el servicio que vamos a llevar a cabo. Y eso es un muy buen hábito, es muy bueno. Si usted lo hace en camino para la iglesia, está bien. Lo importante es que estemos confesando nuestros pecados para poder adorar a Dios. Es una parte muy vital, hermanos, muy importante de la adoración, y es confesar nuestros pecados. Versículo 3 habla de leer en el libro de la ley de Jehová su Dios. Tenemos varias lecturas, hermanos, durante un servicio regular. No solamente durante el mensaje, sino antes, a veces después, estamos leyendo y escuchando la palabra de Jehová. Y eso es adoración a nuestro Dios. Por último, vayan a Jeremías 7. Jeremiah chapter 7, the last one. La última forma de adorar a Dios que vamos a ver en este día, en esta tarde, leamos en Jeremías 7, versículos 1 a 4. Dice la Biblia: palabra que fue de Jehová a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y predica ahí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Interesante, hermanos. Jehová manda una palabra a Jeremías, su profeta, y le manda a Jeremías ponerse a la puerta de la casa de Jehová, la casa de adoración. Y el deber de Jeremías es predicar esta palabra, la palabra de Dios. Y nótese a quién Jeremías tiene que predicar esta palabra. No a la gente incrédula, sino, como dice el versículo 2, a los que entraban por las puertas para adorar a Jehová. Y ahí vamos, hermanos, el colmo de la adoración a Jehová: escuchar la predicación de su palabra. Nótese, hermanos, cuál era el mensaje de Jeremías en versículos 3 y 4. No era un mensaje de que tú estás bien y yo estoy bien y que bueno es Dios. No era un mensaje que, pues, Dios hace caso omiso a sus pecados, no se preocupe, que Dios es un Dios de amor. El mensaje de Jeremías, hermanos, en versículo 3, es mejorar vuestros caminos y vuestras obras. O sea, hay pecado en sus vidas, hay algo malo en sus vidas, tanto yo como ustedes. Y si queremos hallar en la bendición de Dios, si queremos que la bendición de Dios repose sobre nuestras vidas, tenemos que mejorar nuestros caminos, arrepentirnos de nuestros pecados. Vayan a Jeremías 26. Jeremías 26. Y versículo 2. Otra vez, el mismo profeta Jeremías, y Dios le dice, Jeremiah 26:2, así ha dicho Jehová: ponte en el atrio de la casa de Jehová, y habla a todas las ciudades de Judá, quien vienen para adorar en la casa de Jehová, todas las palabras que yo te mandé, les hablases, no retengas palabra. Otra vez, Jeremías mandado ¿a dónde? A la casa de adoración. ¿Hablar con quién? Con los adoradores.
Y nótese, Jeremías no tenía poder sobre lo que pudo hablar y sobre lo que no pudo hablar. El mensaje no venía de Jeremías, sino el mensaje venía de parte de Dios. Todas las palabras que yo te mandé que les hablases. Y Jeremías tampoco tenía poder para cambiar, quitar o añadir el mensaje. Dijo Dios, no retengas palabra, no quites palabra, no disminuyes palabra. El mensaje que yo te doy, lo vas a predicar, Jeremías, y lo vas a predicar a los adoradores en el templo. Entonces, considerando eso, hermanos, el deber de nosotros, cuando venimos a la casa de adoración, a la casa de Jehová, es escuchar la palabra de Jehová, la palabra de verdad, y no decir, pues eso no aplica a mí, eso no es importante para mí, sino aceptar cada palabra que viene de parte de Dios. Usted dice, ¿y cuándo yo puedo saber que las palabras vienen de Dios y que las palabras no vienen de usted? Yo les predico. No sé cuántos versículos acabamos de ver, unos 20, 30, 40 quizás, no sé, no lo tengo anotado. Pero les digo, cada vez que les digo, busquen tal versículo, estoy predicando la palabra de Dios. Y cada vez que cierro la Biblia y comienzo a predicar, son palabras mías. Los que asisten regularmente saben cómo predicamos aquí. Y saben que lo que nosotros les predicamos es la palabra de Jehová para su pueblo, para los adoradores. Ahora bien, el último versículo, Salmos 45. Last verse, Psalms 45. Yo creo que es el deseo de cada cristiano adorar a Dios. Si usted dice realmente no quiero adorar a Dios, me siento forzado cuando estamos cantando, cuando estamos leyendo, me siento forzado, no lo quiero hacer. Lo que les puedo decir, hermanos, en Salmos 45, versículo 11, y puede ser que usted ni siquiera es un hijo de Él. Miren lo que dice. Salmos 45, 11. Y deseará el rey tu hermosura. Inclínate a Él, porque Él es tu Señor. Hermanos, ¿saben qué? Si Dios es mi Señor, si Jesucristo es mi Salvador, es fácil para mí adorarle. Viene naturalmente. Viene tan natural, hermanos, como tomar agua. Así la adoración a Dios, si somos sus hijos. Pero si todavía Él no es nuestro Señor, como dice Romanos 10:9, si confesamos que Jesús es el Señor, si Jesucristo es nuestro Señor, hermanos, vamos a adorarle regularmente y con espíritu y con verdad. Pero si todavía no somos salvos y nos es extraño adorar a Dios, ya es tiempo de que nosotros clamemos a Dios y a Jesucristo que sea el Salvador de nuestras vidas. De balde de nada sirve seguir asistiendo a los cultos, de nada sirve para hacer los movimientos de un cristiano y realmente no darle la adoración de nuestro corazón. Porque Dios no mira con agrado a los que adoran con mentira y con falsedad. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, que hemos tenido el deseo de adorarte en este día. Señor, hicimos muchas cosas que también hallamos en tu palabra, Señor, que tú consideras como adoración. Pero, Señor, tú conoces el corazón de cada persona aquí. Tú conoces, Señor, si realmente te adoramos de verdad y con espíritu o con mentira, de una forma carnal. Yo te ruego, mi Dios, que cada persona aquí examine su corazón, que realmente seamos adoradores de verdad, Señor. Que nosotros sabemos que tú buscas tales adoradores que te adoren, Señor. Si tú no quieres la hipocresía, tú no quieres la mentira, Señor, si no quieres un corazón sincero. Yo te ruego, mi Dios, si hay alguien que está aquí en este día, Señor, que se siente extraño adorándote, cantando alabanzas a tu nombre, yo te ruego, Señor, que obres en su corazón, Señor, para que la luz del Evangelio pueda resplandecer en su corazón, para que puedan aceptar el sacrificio de Jesucristo como su Salvador y que hoy día pueden llegar a ser parte de la familia de Dios. Y así pueden adorarte con toda libertad, así pueden adorarte, Señor, como tú mereces la adoración.